Ok, listos. Bueno, lo primero es agradecerles por este gran honor de compartir el día de hoy con ustedes. Sé que son unos apasionados de la hernia y sé que me la han puesto un poco arriba el palito el doctor Machado y el doctor Martínez. La idea de esta charla es hablar un poco acerca de las técnicas quirúrgicas de la separación de componentes tanto anterior como posterior, de pronto algunas consideraciones generales. La charla va enfocada básicamente a técnicas quirúrgicas abiertas. Bueno, estas son algunas de las membresías mencionadas anteriormente. Quisiera comenzar la charla mencionando de pronto algo acerca de la definición de qué consideramos a nivel quirúrgico como separación de componentes, y es básicamente incisiones o descargas mioponeuróticas. Se hacen disecciones planares, en este caso de la pared abdominal, y básicamente ¿para qué lo hacemos? Es para movilizar y avanzar los colgajos de la pared abdominal con un único objetivo, o tratando de llegar a este objetivo, que es poder lograr el cierre de la línea media, poder reconstituir anatómicamente la pared abdominal bajo una tensión fisiológica y tratando de recuperar la fisiología de la pared abdominal y recuperar el continente que se haya perdido debido a un defecto ventral. Siempre que hablamos de un tema, queremos hablar de pronto algo sobre las generalidades, de pronto algunas de ellas importantes, que la hernia incisional, tras la realización de abordajes por la parotomía, sea en el contexto lectivo o emergente, pueden llevar una incidencia, una prevalencia que va hasta de un 30% de estos pacientes operados previamente. Se habla que aproximadamente en Estados Unidos se hacen 350.000 reparaciones de hernias ventrales por año, y las recurrencias pueden ocurrir o estar descritas hasta en un 37%. Existen hernias especiales, hernias complejas, hernias que se caracterizan por su dificultad a la hora de repararse y por tener una alta morbimortalidad asociada a la reparación. Entonces, creo que dentro de la importancia de este tema, cabe resaltar en qué tipo de pacientes vamos a utilizar este recurso quirúrgico. Es un recurso altamente valioso para nosotros, y creo que de pronto esta revisión realizada en el 2014 por el autor Slater, el doctor Slater, nos puede dar algunos visos de lo que podría ser el paciente candidato para esto. Ya no lo mencionaba también el doctor Martínez, el doctor Machado. Entonces, de pronto, en las definiciones de complejidad, creo que las que más se van a ir ajustando a este tipo de intervenciones, a la separación de componentes, van a depender mucho de la ubicación, la localización y el tamaño, ¿sí? Entonces, algunos tamaños, aquellos que están por encima de 10, 12, algunos mencionan 15 centímetros, algunos que tienen pérdida de tejido, por ejemplo, después de una resección de tumores, después de trauma o infecciones, algunos que han tenido múltiples intervenciones previas, que lo van a hacer, digamos, un poco más difícil de abordar, a veces más difícil de tener de pronto algunos buenos resultados con otras formas de prehabilitación. Hernias y defectos que ocurren en diferentes localizaciones de la línea media o laterales, y definitivamente aquellos que no son posibles de llevar a reconstrucción si no es a través de la separación de componentes. Entonces esto ya nos dice que es un recurso que no es para todos los pacientes. No se trata de abusar y decir, bueno, no me dio porque, digamos, no prehabilité el paciente, no consideré el uso de toxinotomía como lo mencionaban anteriormente, no hice una adecuada evaluación tomográfica, no tuve en cuenta de pronto algunos antecedentes quirúrgicos del paciente, y oh sorpresa, llegué a cirugía. De pronto no era un defecto tan grande, pero terminé finalmente, digamos, agotando este gran recurso. Entonces, dentro de la hernia ventral compleja, creo que ya esto lo mencionaron pues muy bien previamente,
están diferentes formas o técnicas ayudantes para lograr ese cierre primario que mencionábamos. Entonces, la toxina botulínica es uno de ellos. El neumoperitoneo, como nos lo mencionaban, está incluso descrito. La resección multivisceral, yo creo que con muy pocos adeptos para esto. Expansores tisulares, cuando a veces se requieren, y la separación de componentes, que es nuestro tema de hoy. Dentro de la separación de componentes, vamos a dividirlo como clásicamente ha sido descrita, como la separación de componentes anteriores y separación de componentes posteriores. Esto tiene mucha historia, pero voy a tratar de ubicarme, digamos, en la parte vigente. Ha habido un gran aporte por parte de los argentinos, el doctor Albanese, descrito como uno de los primeros en mencionar estas incisiones de descarga. Sin embargo, en la historia hay muchas más mencionadas también por el doctor Carolita Tatay en su libro. Entonces, la separación anterior de componentes, esto fue descrito por el cirujano, perdón que yo no tenía activado esto, perdón, por el cirujano Oscar Ramírez, un cirujano muy conocido por ustedes, con un gran aporte a este tipo de intervenciones. Él me menciona en su estudio inicial, esto fue un estudio cadavérico, nos mencionaba cómo eran los avances, las características de los pacientes, por así decirlo, y nos fue mostrando cómo podríamos empezar a hacer ciertos avances a través de unas incisiones de relajación, incisiones ubicadas básicamente sobre la fascia del oblicuo externo, un procedimiento relativamente sencillo, pero que nos permitía tener avances muy considerables como estos que les menciono acá. Entonces, tenemos un paciente con una hernia ventral, digamos en este caso podríamos clasificarla en esta gráfica como más o menos una M1, M4, digamos que una W2 o 3. Entonces, algo bien interesante, tenemos entonces en la parte central nuestro saco herniario, ubicamos los rectos abdominales en la parte central con una distancia variable. En este caso tenemos una doble, digamos, abordaje o incisiones que realizamos una, perdón, voy a poner para que sea mejor. Entonces hacemos una incisión localizada más o menos de 0.5 centímetros a 1 centímetro por fuera de la línea semilunar. Una de las formas de poderlo lograr es introduciendo la mano en la cavidad del paciente y logrando identificar dónde está el vientre muscular. Con los dedos tratamos de localizarnos lateral a la línea semilunar y, como les digo, más o menos entre 0.5 y 1 centímetros podemos hacer una incisión. Les recomiendo que lo hagan sobre la zona media, ¿sí? No se ubiquen hacia las partes superiores porque es un poco más difícil de encontrarlo allí. Me parece que generalmente a nivel de M3 va muy bien identificar la fascia del oblicuo externo. Hacer la disección de esta zona es relativamente sencilla, es avascular en la zona central. Es fácil introducir, digamos, allí el dedo y poder hacer una incisión que viene, digamos, desde la porción superior hasta la parte inferior. Recientemente tuve de pronto la oportunidad de tener un taller también sobre disección cadavérica y tuve la oportunidad de compartir con Agustín Álvarez alguna incisión adicional en la parte superior, o sea, no quedándome acá en el epigastrio, sino llegando un poco más arriba y logrando disminuir la tensión en la parte inicial, haciendo más o menos las indicaciones que nos mencionaba pues inicialmente el doctor Ramírez. Otro de los abordajes que él menciona durante esta misma técnica es ya logrado, haciendo, digamos, la separación anterior de componentes en toda la zona a ambos lados. Vamos a hacer también una disección del espacio retrorectal para lograr un avance adicional. Importante que cuando se hagan las dos incisiones también se logre hacer una disección por debajo del músculo oblicuo externo para permitir un avance importante en esta zona. Él más o menos describe en su técnica que se puede lograr este tipo de avances. Si yo hago solamente una incisión, digamos de relajación, hago una separación anterior de componentes solamente incidiendo el músculo oblicuo externo, perdón, la fascia del oblicuo externo,
voy a lograr a nivel superior un avance de 2 centímetros a cada lado, a nivel medio umbilical, un avance de 4 centímetros, a nivel inferior de 2 centímetros por cada lado, ¿sí? Pero si yo combino la incisión de la fascia del oblicuo externo más el recto abdominal abordado, digamos, hacia la parte posterior, liberando la lamela posterior, podemos lograr avances de 5 centímetros en la parte superior, 10 centímetros en la parte media e inferior de 6 centímetros, descrito así en su artículo y estudio original. Entonces, luego aparecerán, él inicialmente en su estudio no mencionaba el uso de material protésico inicialmente, pero luego lo adopta con uso de la malla en el espacio retromuscular, como lo ven acá. Entonces acá vemos el recto abdominal, vemos la fascia, ¿sí? Con su lamela anterior indemne en esta zona. Ya teníamos una disección, como les mencionaba anteriormente, para entrar al espacio retromuscular, retrorectal en este caso, y en esta zona dejamos la fascia del oblicuo externo pues simplemente incidida, ubicábamos en la parte retromuscular una malla de polipropileno convencional y hacíamos un cierre de la línea media. Esta es como la técnica, digamos, original sin material protésico, luego adopta el material protésico como, digamos, un buen amigo, un buen aliado para disminuir la probabilidad de recibir de este tipo de defectos. Entonces, acá más o menos, digamos, esquematizando lo que mencionábamos anteriormente, la ubicación puede ser variable y esto se puede incluso sumar a otro tipo de técnicas que les voy a mencionar más adelante, algunas de ellas combinadas, pero ya lo vamos a ir, digamos, evacuar. Entonces, acá vemos fácilmente, entonces vemos acá, miren cómo se hace la maniobra para ubicar dónde queda la línea semilunar, dónde está ubicado realmente el borde lateral del recto abdominal. Al ubicarlo allí, hacemos una incisión, la recomiendo lo hagan sobre la parte, digamos, como a nivel umbilical o M3, que es una zona más fácil, y miren cómo se va, y miren cómo en este caso ubicando acá, hacemos una incisión y empezamos a levantar esto, que sería la fascia del oblicuo externo, y nos metemos entre el músculo oblicuo externo y el músculo oblicuo interno. Tratamos de llevar más o menos esa disección en un plano vascular fácilmente hasta la línea axilar anterior, que es donde podríamos obtener el principal beneficio para este tipo de intervenciones. Miren cómo se ve acá, nuevamente ya disecada la zona. Entonces acá se ve digamos, la fascia liberada, vemos el avance, tenemos unas pinzas de tracción sobre la línea media. Un poco digamos, aproximadamente 10 años después, aparece el doctor Fernando Carbonell haciendo un complemento que yo considero pues muy adecuado, lo utilizo digamos dentro de mi práctica quirúrgica, y es cómo decide él utilizar luego una reinserción de la fascia del oblicuo externo. Los primeros pasos son exactamente igual como les mencionaba ahorita, pero él decide mostrarnos un recurso adicional, que es anclar una malla en esta zona, haciendo un avance de la fascia del oblicuo externo y anclándolo lateralmente a otra malla de polipropileno. Ya les voy a mostrar más o menos cómo queda. Este es un caso propio, entonces digamos que en este objetivo, lo que buscamos es lo siguiente. Ya hicimos una reparación de la línea media, utilizamos generalmente, digamos, un ripstopper, o dependiendo, pues en algunos casos lo vamos a mencionar más adelante si utilizar o no un abordaje posterior, pero hacemos un ripstopper, ponemos una malla en el espacio retromuscular, hacemos una liberación anterior de componentes, avanzamos la fascia del oblicuo externo y lo anclamos a una malla de polipropileno, pero no es al borde neto de la malla. Hay un sobrelapamiento de la malla en esta zona por debajo de la fascia del oblicuo externo, que esa es, digamos, la propuesta y el aporte que nos hace el doctor Carbonell en su,
en su propuesta quirúrgica. Entonces, tenemos un aporte inicial. El doctor Ramírez inicialmente nos menciona un abordaje del espacio retromuscular, un ripstop por todos conocido. Le sumamos una incisión eh, a, la, a la fascia del oblicuo externo. Él con esto logra un avance para algunos defectos grandes, luego adopta el uso de la malla, luego aparece el doctor Carbonell utilizando ya un doble material protésico que nos hace, digamos, interesante en términos de residir y darle un poco más de contención a la pared abdominal. Luego viene el doctor Yuri Novitsky y nos hace un antes y un después también en el abordaje de las separaciones de componentes posteriores hasta ese momento descrita. Él venía con un estudio y aparecen algunos registros antes del 2012, pero nos muestra lo que realmente puede ser un cambio o un hito diferente en estas técnicas quirúrgicas posteriores. Volvemos a lo mismo, el abordaje y el aporte es más o menos igual a lo que veníamos hablando de antes. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el recto abdominal. Hacemos un abordaje, una incisión en la vaina que lo envuelve para poder abordar justo la lamela posterior y separarlo del recto abdominal, tal como lo haríamos en un ripstop. De esto avanzamos tratando de identificar sin ir a lesionar los paquetes vasculonerviosos que vienen hacia el recto, que como todos saben está ubicado entre el oblicuo interno y el transverso y emergen justo, digamos, un poco después de la línea semilunar en el sentido medial. Hasta allá vamos a llevar la disección. Entonces miren que estamos abriendo aquí, ya abrimos básicamente toda la vaina del recto, nos estamos ubicando sobre la lamela posterior. Probablemente esto, entonces tenemos acá un sentido cefálico y sentido caudal. Vemos más vientre muscular en la zona cefálica, en la zona caudal lo que vamos a encontrar es más tejido de fascia. Miren una visión ya anatómica de lo que tendríamos en este caso. Tenemos el borde medial de la lamela posterior, tenemos la emergencia de los paquetes entonces vasculonerviosos que van hacia el recto, que están ubicados aquí en la zona anterior. Tenemos acá la presencia de los epigástricos, ¿sí? Algunos ramos que van a dar incluso hacia la línea media, mencionados por algunos autores como si fuera brick artery, y es antes de llegar a la línea semilunar donde debemos hacer una separación posterior de componentes. Tiene sus versiones, tiene, digamos, una versión clásica descrita entonces por Yuri Novitsky y tiene una versión descrita como la modificación de Madrid. Miren, por ejemplo, acá cómo se ve en la parte inferior, se ve un aspecto más tendinoso, facial. Este es el arco de Douglas. Y hacia la parte superior se ve más un aspecto muscular del transverso abdominal. Entonces, ¿qué tenemos que entender en estos casos? Que tenemos que respetar estos paquetes vasculonerviosos que vienen hacia el recto abdominal. Debemos abordarlos aproximadamente a 0.5 centímetros en el sentido medial de la línea semilunar y separarlo básicamente del peritoneo para ascender y empezar a liberar toda esta parte que es tendinosa, exceptuando más o menos a partir de este punto donde encontramos básicamente tejido muscular. Volvemos acá a lo mismo, entendamos que la zona que vamos a incidir de pronto al comienzo, mientras ponemos un poco más de estrés y nos acompañamos, es más fácil en la parte superior a nivel muscular identificar dónde está el transverso. Hacia acá está la zona costal, hacia este lado está la cabeza del paciente, hacia acá están, digamos que las piernas, y estamos incidiendo y es más fácil identificar esta zona muscular, entendiendo que muchas veces encontramos que esta parte posterior, que es la fascia transversalis, a veces puede llegar a ser muy delgada, pero tratamos de que la fascia de la fascia transversalis quede pegada en la parte posterior cuando lo hacemos en la parte superior. Miren acá
los paquetes vasculonerviosos, vamos a tratar de respetarlos e irnos mediales a ellos para no entrar en errores. Y tenemos que entender que donde estamos tratando de entrar es justo en esta zona. Mucho ojo de no ir a cometer el error de meternos entre el oblicuo interno y el transverso, que es como donde les menciono, donde viene el paquete vasculonervioso que tenemos que tratar de preservar. Este es otro esquema de la misma imagen, entonces, solo por repaso, entonces tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, y la forma en cómo incidimos, miren que lo que les mencionaba, más o menos a 0.5 centímetros de la línea semilunar, incidimos medialmente para meternos por debajo, entonces, según la localización entre la fascia del oblicuo externo y el músculo oblicuo externo o el peritoneo, según si sea es el caso cefálico o caudal. Esta es otra gráfica para mencionarnos de pronto la diferencia entre los abordajes. Digamos que una clásica propuesta por Yuri Novisky en su comienzo, que es incidir desde la parte, digamos, subcostal, craneal, para incidir básicamente el músculo transverso e irnos metiendo en esta zona. Vuelvo y les menciono más o menos a 0.5 centímetros o una propuesta modificada que la mencionan como la propuesta de Madrid, que es desde la parte inferior hacia la parte superior. Bueno, acá para identificar de pronto estructuras, miren cómo se van a ir separando el músculo transverso y se va a poder avanzar hacia la zona lateral. Vamos realmente a llegar a un espacio que es muy amplio, podemos fácilmente llegar al retroperitoneo, digamos que a la zona paravertebral, vamos a identificar el psoas, o sea que es un espacio realmente amplio donde vamos a poner mallas de gran tamaño. Bueno, diferencias que podemos tener entre el sentido, digamos, la parte craneal y la parte caudal. Lo que les mencionaba, cuando estamos en la parte superior, el objetivo debe ser tratar de dejar la fascia del oblicuo, del transverso, perdón, pegada o adosada hacia la parte posterior junto con el peritoneo, mientras que en la parte caudal el objetivo va a ser dejar solamente peritoneo en, hacia la cara, digamos, que recubre, posteriormente va a ser la interfase para nuestra malla. En el sentido, cuando ya cuando logramos, perdón, una disección ya completa en la parte, ya en la parte cefálica, podemos encontrar entonces el cifoides con el tendón central pues a nivel del diafragma y podemos lograr también sobrelapamientos muy grandes, no es que nos quede en punta la malla, ¿sí? O como si fuera un sentido triangular, realmente podemos encontrar también la forma algo romboidal en la parte superior. Entonces, miren cómo se logra inicialmente sin la disección, cómo se ve, digamos, el aspecto. Acá estamos por detrás de los músculos rectos y luego soltamos esta parte que es relativamente fácil. Es importante identificar acá el cifoides, nos ubicamos detrás de él y podemos seguir cortando la zona medial de la vaina en los rectos en ambos lados, pero metiéndonos por detrás del cifoides para que finalmente caiga de esta forma y podamos tener una visión amplia de dónde vamos a anclar nuestra malla, si es que consideramos hoy en día que de pronto requiere alguna fijación. Sin embargo, el sobrelapamiento y el gran overlap que se logra a nivel del cifoides generalmente es suficiente con solo dejar allí la malla instalada. En la parte inferior, esta es otra gráfica, dependiendo pues hasta dónde vaya nuestro efecto ventral, tenemos que entender acá algo. Entonces, digamos, por ejemplo, en este caso, creo que más o menos podría ser el esquema de lo que tendría ser más o menos una hernia ventral por ahí hasta M4, y empezamos a identificar dónde está la fascia que no tiene ningún problema, digamos que está sostenida, mantenida, no ha sido incidida previamente, y empezamos a liberar la grasa que se encuentra por detrás de él para que caiga y podamos llegar al sobrelapamiento que veíamos antes. Estas son las vainas retromusculares, retrorectales ya conocidas. Acá no se ha hecho incisión pues en este caso, pero es básicamente el mismo paso que utilizaríamos en un ripstop.
Miren acá ya la imagen anatómica de lo que estábamos hablando previamente. Entonces vamos a incidir esta zona para bajar toda esta parte, digamos, grasa y algo de tejido laxo que generalmente es muy fácil de, digamos, de descender hacia el pubis y hacia el espacio de retius en esta zona central. Es, digamos, no es tan dispendioso como en la parte superior para lograr esta disección. Logramos y llegamos a esto, que es después de bajar ese tejido que les mencionaba, encontramos la sínfisis púbica, los ligamentos de Cooper, los rectos abdominales van a permanecer en el espacio superior, el espacio de Retzius en su zona central y ampliando y haciendo el TAR vamos a encontrar también el espacio de Bogros, que va a ser una disección también obligatoria para llegar a estos puntos. Miren esta gráfica para entender la diferencia, digamos, entre lo que teníamos en un espacio retrorectal o retromuscular, simplemente, fácilmente 3, 4, 5 centímetros, a llegar a tener toda esta zona disecada después de hacer la sección y liberación del transverso abdominal, acá en su parte, digamos, medial, la otra parte del transverso queda en esta zona y cómo logramos avanzar medialmente la vaina posterior o esta lamela posterior para hacer cobertura visceral. Miren acá una gráfica que nos menciona básicamente ya la cobertura posterior, el avance posterior ya digamos con un cierre central. Acá se ve, hacemos la misma técnica, lo podemos cerrar con una recomendación pues de PS 0, 2 ceros hoy en día por las guías de cierre de pared abdominal. En esta zona pues, hacemos una sutura continua donde luego vamos a instalar nuestra gran malla. Voy a mostrarles una parte del video, voy a tratar que no les ocupe mucho tiempo. Esto es un video, me parece que está muy bien realizado. Lo compartió en su momento el doctor Felipe Vargas, también fue mi profe de separación posterior de componentes. Yo les voy explicando acá, les voy adelantando los momentos en que se necesita. Identificamos acá el borde medial de la vaina de los rectos. Acá se está metiendo hacia la parte posterior, tratando de empezar a rechazar pues todo el recto abdominal para poder identificar dónde está la zona. Ya una vez identificada, digamos, dónde nos vamos a trabajar, listo. Allí está haciendo la separación para lograr identificar y ubicarse. Esto sería la lamela posterior, la vaina del recto. Ahí está haciendo toda la sección medial. Se está quedando el recto abdominal hacia la parte anterior. Con el dedo se puede ayudar. En ocasiones lo que yo hago es cambiar de manos y ubico el electro contra el dedo para poder llegar a ese punto. Entonces identificamos dónde está la línea semilunar, ¿sí? Para ir a tener también precauciones hasta dónde llegar en nuestra disección. Acá están empezando a identificar dónde se encuentra el vientre muscular del transverso. Adelantarla un poquito. Ahí es muy importante también tener un ayudante de pronto conocedor. En eso comparto y pues profe Martínez también es mi profe y en eso miren que están empezando a identificar dónde está el músculo transverso. Allá empezaron a hacer una incisión. El profe Martínez dice que algo mejor que un cirujano que sabe de pared es mejor tener dos cirujanos que saben de pared en este tipo de intervenciones.
Y mire lo que están ubicando, es dónde están los paquetes y dónde se encuentra el músculo para empezar a ayudar en su disección, incisión y disección, porque toca dejarlo realmente adherido pues hacia la pared en el momento de hacer el avance. Entonces se facilitan con una pinza de disección, en este caso una disectora, y empiezan a hacer la sección del transverso. Esta parte, cuando ustedes encuentran esta parte muscular, es inmediatamente para ubicarnos en qué es la parte cefálica del paciente. Como les mencionaba, en la modificación o en la propuesta de Madrid, ellos lo hacen desde la parte inferior, pero es más algo facial lo que hacen. Creo que requiere un poquito más de destreza, tener algo más de canchita, porque es un poco a veces difícil arrancar desde la parte inferior. Ahí están separando el músculo transverso, continúan seccionando sus fibras. Voy a avanzar un poquito para que puedan ver algo mejor. Entonces miren cómo se siguen ayudando entre un cirujano y otro, manejando o cambiando, intercambiando la pinza versus el electro en este caso. Siempre he dicho al doctor Vargas que este paciente era envidiable el tamaño del transverso que nos muestra acá. O sea, nuevamente, o lo habitual, no sé si de pronto me puedan corregir el doctor Machado, el doctor Martínez, no es eso. Hay puntos donde usted empieza a separar fácilmente el transverso de la fascia transversalis o del peritoneo. Es mucho más fácil en la porción media, más o menos lo que correspondería en el territorio de L2, a veces un poco más dispendiosa en la zona de L1, pero permite que usted pueda tener estos avances. Para hacer otro avancecito acá en el, ellos aquí van a continuar la liberación, pero no es que ustedes vean cómo se ve acá y cómo se ve más adelante cuando se está logrando realmente. Bueno, ellos acá todavía utilizaban algunos tipos de fijación. Fíjate que quiero que vean. Miren una gran malla, miren esta malla fácilmente incluso metida de aspecto o forma en diamante. Es una malla muy grande con un sobrelapamiento pues gigante, como describe el doctor Yuri, aproximadamente de 10, 12 centímetros que están por fuera de la línea media lado y lado. Bueno, perdón, yo avanzo para acá. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Inicialmente teníamos un concepto, un ripstop, donde básicamente nos decía que esta era la zona donde podíamos implantar una malla, unos espacios que empezamos después a conocer, unos espacios pretransversales, preperitoneales, espacio de Recio, espacio de Bogros, y luego empezamos a decir, hay forma de avanzar o por vía anterior y hacer una separación anterior de componentes o por vía posterior, más o menos a este mismo nivel, entendiendo pues que en este caso ya estamos media línea semilunar y podemos implantar grandes mallas para hacer una cobertura más adecuada. Estudios anatómicos hay muchos, simplemente para recordar dónde estamos metiéndonos cuando hacemos una separación anterior de componentes y dónde nos estamos metiendo cuando hacemos una separación posterior de componentes. Por este espacio vienen nuevamente el paquete vasculonervioso que viene hacia el recto y que tratamos de preservarlos. Estudios anatómicos cadavéricos sí han hecho muchos. Snyder hace un artículo y un estudio cadavérico muy interesante, eso lo hizo en el 2019, y él nos muestra cómo con pesos entre 3 y 6 kilos por cada lado, hablando después de tracciones, para mirar cómo avanza. Y él nos dice que, por ejemplo, acá haciendo, digamos, en este caso, simplemente un avance de lo que sería un ripstop, podemos lograr un avance de 4.5 centímetros. Si hacemos una separación de componentes con la misma tensión o esta misma tensión, hacemos ya un avance de casi 6 centímetros. Y si hacemos una separación posterior de componentes con esta misma tensión, logramos un avance de casi 9.4 centímetros.
Él mismo hace un informe pues, que considero que es interesante, pero nos muestra cómo la separación de componentes también cambia si lo que yo quiero es mirar sobre la lámina anterior o sobre la lámina posterior de los rectos, entendiendo que no avanzan lo mismo. O sea, no es que la lámina anterior se me comporte igual si yo hago una separación de componentes a cualquier nivel. Vemos cómo, de pronto en la parte, digamos, central, puede haber, digamos, un avance, por ejemplo, muy importante si hacemos un TAR y estamos evaluando la lámina posterior o la lamela posterior, no avanza lo mismo así la lámina anterior o la lamela anterior, y podemos tener variabilidades, que son estos pequeños espacios que nos muestran acá, de paciente a paciente. Entonces, es importante tener en cuenta que un TAR, por ejemplo, para avanzar la lámina posterior a nivel del abdomen superior, es muy buena, ¿sí? Y acá logramos un avance importante, pero esta misma longitud no se refleja sobre la lámina anterior. Entonces, estas cositas las vamos a entender y lo vamos a interpretar mucho mejor cuando ya dominamos y cuando ya hemos tenido, digamos, la exposición a casos complejos. Esto es un tema que no voy a ahondar, es un tema controversial. Doble separación de componentes, ¿es posible, es viable o simplemente es un error en técnica quirúrgica? El doctor Daes, tipo queridísimo, conocido por todos, hizo un estudio cadavérico también muy interesante en donde nos mostró lo que muchos habían, digamos, proscrito, y nos muestra cómo se comporta realmente si hacemos una doble separación. Este estudio lo hicieron ellos haciendo una separación anterior de componentes de tipo endoscópico, ¿sí? Con la modificación en este caso del doctor Novitsky, que él se mete entre el oblicuo externo y el oblicuo interno, hace un balón de disección y corta el techo. Y luego ya, por vía abierta, hacen un TAR y nos muestran cómo realmente en la zona donde está la doble separación hay dos capas, hay dos músculos, que es el transverso y está el oblicuo interno, y entre el sitio donde se incide para hacer, digamos que la sección para meternos al TAR versus, digamos, el sitio donde se hace la incisión para hacer la separación anterior de componentes es de aproximadamente 4 centímetros en promedio, ¿sí? Entonces, él dice, y nos menciona en su artículo, que no es que quede dependiente de un solo músculo, de una sola capa muscular, como lo mencionaban previamente. Hay muy pocos artículos acerca de esto. Este es otro artículo donde nos menciona también una casuística, si no estoy mal, también de 12 pacientes, en este caso pues vivos, y les hizo el tratamiento haciendo una separación antes de componentes, una separación también posterior, utilizando una malla en el espacio pretransversal, o sea, una única malla. Lo he hecho una doble separación de componentes. Entonces, acá en este caso, miren cómo está separado el transverso. Este caso es propio. Cómo acá está, digamos, el borde medial de los rectos y cómo después termina siendo, bueno, una acotación, alguna visión personal, es que si yo hago doble separación, pongo doble malla. Entonces pongo una malla en el espacio pretransversal. Luego cierro, digamos, la línea anterior, digamos, reconstruyendo completamente la línea media. En este caso ya tenía una separación anterior de componentes y hago la modificación de Carboner metiendo mi malla por debajo del oblicuo, de la fascia del oblicuo externo, y en estos casos doble separación, doble malla. También viene la pregunta, hay pacientes con defectos ventrales gigantes, pacientes de pronto con calidades de vida muy limitadas a veces por este tipo de defectos, pacientes que a veces hemos evaluado con tomografía, han pasado por medicina perioperatoria, definimos ponerle, digamos, toxina botulínica, le hicimos neumo, entramos a cirugía, hicimos separación posterior de componentes, hicimos separación anterior de componentes y empezamos en cirugía y decir, no nos cierra, ¿sí? ¿Qué hemos hecho también en esos casos? Dejar un espacio que queda puenteado. Es el último recurso, pero yo prefiero tener una doble separación antes de un puente más grande
Sé que de pronto puede ser discutible, digamos, opinable en este caso, pero quiero dejarlo es que ya hay publicaciones y estudios donde dicen que no están proscritos. Ya para terminar, mensajes para llevar a casa. Yo creo que la separación de componentes realmente es un gran recurso quirúrgico. Es como el as debajo de la manga. No es para utilizarlo indiscriminadamente, no reemplaza una adecuada planeación quirúrgica, no lo han dicho ya eh, estos dos grandes profesores previos. El uso de la toxina botulínica en esto yo creo que es una ayuda y es un recurso que llegó para quedarse. Es algo que nos ayuda realmente y en ocasiones yo creo, y ya hay publicaciones para esto, que pueden realmente llegar a disminuir el requerimiento o el uso de separación de componentes donde de pronto un RIFS puede llegar a ser suficiente. Considero que requiere un entrenamiento específico. Considero que la separación anterior de componentes es un recurso más fácil de realizar que la separación posterior o el TAR, que es algo que es mejor tratar de hacerlo en sus primeros casos siempre acompañado de un profesor que nos pueda, digamos, mostrar. A veces hacer un TAR, a veces nos encontramos músculos transversos demasiado pequeños, demasiado delgados, a veces la fascia transversalis o la del transverso es demasiado delgada, a veces entrar es muy fácil de perforar el peritoneo y empiezan a perder este plano y yo creo que eso empieza a estresarnos un poco. No está proscrita la doble separación de componentes, pero creo que esto es un recurso y si usted se va a enfrentar a una hernia ventral compleja, yo creo que usted tiene que estar armado con todo y armado con todos en recursos, capacidad, entrenamiento específico y ojalá siempre acompañado por un partner. Entonces, estos son los mensajes que quería dejarles para el día de hoy. Quería compartir también algo de la experiencia personal y espero que haya sido útil para ustedes. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta, estaré presto con el mayor gusto de pronto de poderlos ayudar. Tienen acá mi contacto por si requieren de algo. También, sin ningún inconveniente, estaré muy atento. Muchas gracias. Excelente, doctor Vergara. Muchísimas gracias por su ponencia. De verdad, bastante didáctica, sobre todo con los videos, creo que es la mejor forma de aprender. Y bastante puntualizado sobre la separación de componentes. Ya creo que a todos nos queda claro que es una técnica que exige bastante entrenamiento, pero que es totalmente factible. Respecto a las conclusiones que mencionó, digamos, eh, ¿cuál diría usted que es el punto crítico para poder aplicar estas técnicas en un servicio de pared? ¿Qué se necesita específicamente, fuera del tema de la formación, ¿no? Bueno, yo creo que acá algo básico es empezar con las nociones teóricas, entender que hay pacientes que son más complejos que otros, reconocer qué paciente tengo enfrente, pero reconocerlos, estudiarlo, ¿sí? No es lo mismo hacer un ripstopper que hacer de pronto, como les mencionaba previamente, hacer un TAR. Yo pienso que lo primero es empezar a reconocer esos pacientes. Lo segundo es, en la medida de lo posible, hacer curvas de aprendizaje acompañados por personas que ya tienen esta destreza, esta exposición, ya tuvieron, digamos, la preparación o el entrenamiento. Y con esto poder empezar a avanzar ya después, digamos, de una manera responsable, solos o de pronto entrenando ya a otro partner para poder llegar a este punto. ¿Sí? Fue de pronto lo que yo hice. Acá está mi profe Juan David Martínez. Él fue uno de esos primeros en entrarme en este maravilloso mundo de la hernia y él me lo mostraba. Entonces no es entrarme a las hernias más complejas, a las hernias más grandes, a las hernias que de pronto van a requerir mucho más recurso, digamos, tecnológico, técnico, capacidad quirúrgica, sino empezar desde las más pequeñas e ir avanzando en la medida que me entreno para esto. Vuelvo y les digo, si van a hacer o van a empezar a hacer separaciones de posterior de componentes, no lo hagan solo. O sea, realmente es muy frustrante que de pronto usted al comienzo empiece a hacerlo y rápidamente usted empieza a perder el peritoneo, empieza a hacer agujeros, 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 a veces encontrarse de pronto en estos pacientes que han tenido incisiones laterales
recuperar el plano es muy difícil. De pronto las hernias parastomales a veces también complejas, de pronto de tratar de llegar, rodearla, encontrar digamos, el espacio deseado. Entonces les diría es como tratar de primero comenzar de pronto a las hernias de la línea media y luego de pronto sí trasladarse a otras que se van, digamos, por ejemplo, laterales que van a ser siempre un poco más complejo. Sería como la forma de pronto responsable de hacer el proceso. Claro, esa es una palabra importante. La práctica responsable. Creo que, bueno, al menos nosotros hemos visto bastantes cirujanos que muy poco que se lanzan a la piscina a aventurarse a casos complejos y como usted dice, eso de todas maneras lleva a frustración y bueno, y probablemente peores resultados para el paciente, ¿no? El doctor Correcto. Martínez quería agregar algo. Gracias, Cedo la palabra. Iván, y felicitaciones por la charla, hermano. Espectacular, como siempre. Vos sos muy Muchas gracias, juicioso, profe. sos muy responsable con eso. Hay algo que yo quería agregar a algo de lo que vos dijiste, sobre todo en esos pacientes que les quedan en la parte posterior un defecto grande que uno no alcanza a cerrar, donde dijiste que podías utilizar la doble separación en vez de utilizar otra malla con todas esas cosas. Ahora creo que hay un recurso importante que nos puede ayudar mucho en ese tipo de pacientes y son los colgajos de fascia lata. ¿Sí? Los hospitales que tienen la posibilidad de tener un banco de tejidos con la fascia lata nos hemos ayudado mucho con eso. Esta semana en los casos de demostración de la Federación Latinoamericana de Hernias de aquí en Medellín, el doctor David Mejía mostró una corrección de una gastrosquisis de un niño con fascia lata y es algo que hemos tratado de utilizar nosotros también con ciertos pacientes que hemos tenido problemas en la prehabilitación con neumo y con botox en paredes fibrosas y con defectos muy grandes o con pérdidas musculares muy grandes, precisamente para no tener que utilizar esa doble malla que uno dice muchas veces, ¿será que sí, será que no dejar algo puenteado con todo eso? O no atrevernos a utilizar la doble separación para mantener todavía un espacio por si tenemos algún problema o alguna residuo de la cual no estamos libres. Piensen siempre, si ustedes tienen un hospital con un banco de tejidos, la fascia lata les va a ayudar demasiado, les va a ayudar demasiado y se convierte en un aliado muy importante para tratar de evitar eso. Es un tema importante, es una cosa por agregar importante y yo creo que cada vez va a ir ganando más espacio en la reparación de la pared abdominal. De nuevo, Profe, felicitar. incluso sin banco. El Totalmente de acuerdo. paciente. Totalmente de acuerdo, pero si usted no lo quiere tocar por ese lado, ahí tiene la facilidad para que no tenga ningún problema. Así es, hermano, totalmente de acuerdo. Profe, muchas gracias. Qué rico verlo por acá. Excelente. Doctor, y otra pregunta, un poquito para poner en contexto. Y no sé si han tenido algunos casos en aquellos pacientes que han sido sometidos a estas resecciones de peritoneo por tumores. Nosotros vemos bastantes pacientes en ginecología que han sido sometidos a resecciones amplias, a debulking tumorales, que de pronto, digamos, mejoran la enfermedad, están en mejores condiciones y tienen un defecto grande de pared con riesgo de complicación. De pronto que es factible usar la separación de componentes posterior, anterior, ¿cómo lo abordarían? ¿O si han tenido casos similares? Bueno, yo creo que el plan en estos casos sería, digamos, evitar entrar de pronto a esos espacios que ya van a ser difíciles. Como les menciono, digamos, en la parte caudal, en la separación posterior de componentes, la fase, por así decirlo, la lámina que nos permite esa interfase con la malla es precisamente el peritoneo. Entonces, ese va a ser el recurso ausente en estos casos. Buscaría estar por fuera de la cavidad en estos casos precisos, digamos que a gusto personal. Sin embargo, no es una pelea entre separación anterior de componente y posterior. Yo creo que hay que buscar cuál paciente se beneficia de cada uno de ellos. En lo personal, prefiero más el espacio del pretransversal más que la separación anterior de componentes, porque me obliga, digamos, a hacer siempre colgado suprafacial en el caso de la separación anterior de componentes. Sin embargo, también hay recursos mixtos como los que le mencionaba, pero yo creo que en ese caso puntual me iría casi que de manera predeterminada a irme a la separación anterior de componentes. Excelente. El doctor Machado quería agregar algo. Le cedo la palabra. Después de tan excelente charla, si me permiten, algo que es importante o que tratamos de hacer, sobre todo en los pacientes que han sido operados por ginecología o tienen múltiples cirugías abdominales, es
antes de hacer la separación posterior, revisar la calidad de ese peritoneo o esa fascia posterior. No es infrecuente que nos toque hacer plastias laterales, donde la fascia queda como en forma de B. Entonces nosotros trayamos la fascia posterior, hacemos un cierre en B de ese espacio para poderle ganar a la fascia posterior. Pero hay ocasiones donde no hay fascia posterior. En las mujeres es muy frecuente. Por los diferentes cierres que hacen en ginecología, muchas veces encontramos los rectos desnudos, sin ningún tejido, y ahí completamente de acuerdo con el doctor Vergara. Yo soy hincha de las reconstrucciones posteriores, del RIPS y la separación tipo TAR, pero cuando no hay fascia posterior, toca irnos a una separación anterior, que también es buena, tiene sus inconvenientes, técnicamente más fácil, pero si no hay fascia posterior, no meternos en eso. Entonces lo que hacemos nosotros, que esta cirugía siempre la hacemos entre dos, es que cada uno revisa a su lado, mira el del otro y miramos antes de empezar la disección que si haya una fascia completa posterior o que si hay algún faltante, una muesca o algo, se pueda resolver con una plastia. Porque si no hay, definitivamente hay que cambiar lo que hablábamos en un principio, hay que tener plan A y plan B. Casi siempre entramos con la idea de hacer un TAR en estos pacientes, pero si no hay, pues vámonos de anterior. Tanto una cuota adicional importante en estos casos, y ya hemos tenido la oportunidad también de compartir, por ejemplo, acá en Colombia con el doctor Michael Pacheco, pues también es cirujano oncólogo, pero adicionalmente pues un apasionado de la hernia. Y hay unos estudios muy interesantes y hay que tener ciertas precauciones, por ejemplo, en mallas separadoras de tejidos o digamos multicapa, porque en algunos casos se ha demostrado que en pacientes con enfermedad oncológica activa pueden aumentar, digamos, el crecimiento a nivel de este tipo de mallas de estas células pues, tumorales. Entonces también tener ese tipo de precauciones, de pronto a veces contando con el recurso de estas mallas, como decir, bueno, pues no, le pongo una malla de estas y ya, y me evito, digamos, la fatiga de hacer algo más a nivel quirúrgico, tener de pronto esta precaución.